Hay una historia muy linda que pertenece a las Mil y Una Noches, que también un poco Paulo Coelho lo reversionó en su famoso libro El Alquimista. No sé si recuerdan ese bestseller que en algún momento pobló las librerías de todos los lados del mundo, que es la historia de un hombre que sueña con un tesoro enterrado. Este hombre vive en Bagdad y tiene que hacer un viaje porque él sueña que el tesoro está enterrado en algún lugar de Egipto. Y emprende este viaje que se convierte en una aventura, plagado de cosas buenas y cosas malas, para llegar finalmente a Egipto, a El Cairo, y encontrarse con un guardia de Egipto que le dice, qué curioso, yo soñé también con un tesoro enterrado, pero que estaba en el patio de atrás de una casa de Bagdad. El hombre emprende la vuelta porque no encontró el tesoro ahí en el Cairo y descubre que efectivamente lo que había salido a buscar y por lo cual casi había perdido la vida era un tesoro que estaba escondido en el patio de su casa. Fíjense qué linda metáfora que narra sobre algo que me parece muy actual, que es el concepto de viajar. Y la pregunta de ¿para qué viajamos? ¿Por qué viajamos? Es una pregunta muy interesante porque estamos en una época donde el turismo está convertido en lo que dicen la industria sin chimenea. Es muy famosa esa frase de, bueno, el turismo en un país genera muchas divisas, necesitamos explotarlo, complejizarlo, desarrollarlo para poder así atraer muchos turistas de muchos lugares del mundo y generar ingresos. Es la nueva industria y eso puede de alguna manera ponerse en juego quizás con otras búsquedas personales. Así que mi pregunta de hoy es ¿por qué viajamos? ¿Para qué viajamos? ¿Qué rol tiene el turismo en nuestras vidas? ¿Y qué otros tipos de viaje hay o qué otras formas de pensar los viajes tenemos nosotros conociendo los antecedentes de los viajeros, los peregrinos, aquellos que viajan para investigar, los etnógrafos, etcétera? Así que si les interesa el tema, les doy una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré, mejor conocido como Biografía Mutante, y hoy vamos a hacer una suerte de introducción a una antropología del turismo. A veces, como dice la historia de las Mil y Una Noches, viajamos para encontrar algo o para descubrir algo que ya está en nosotros. Entonces, el afuera de alguna manera puede ser que nos nutra o puede ser que nos distraiga en esa búsqueda de una interioridad, si podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Pienso mucho en un compañero de trabajo que también se había ido de viaje para poder de alguna manera encontrar un cambio en su vida y cuando volvió de viaje, me acuerdo que nos dijo, chicos, la verdad que me cambió la cabeza, este viaje ahora marca un antes y un después y finalmente, después de una semana o dos, ya estaba enojándose por las mismas cosas, llegando tarde, sintiéndose desbordado por lo cotidiano de la vida. Entonces digo, a veces la pregunta o la primera pregunta que tengo es, ¿un viaje nos cambia nuestras vidas? ¿Viajamos para que algo cambie en nosotros? ¿Viajamos porque hoy en día es como una suerte de commodity o una suerte de capital cultural, irnos de viaje, sacarnos una foto, hacer toda la experiencia gastronómica de alguna ciudad del mundo, mediatizarlo a través de las redes sociales? Hay algo de prestigio que se genera en el viajar. Muchos dicen también que tiene que ver muchísimo con las condiciones económicas de esta vida hipermoderna, donde los precios de las casas y de los bienes muebles son cada vez más inalcanzables para una cierta clase media, y entre generar una conducta de un ahorro o embarcarse en préstamos a larguísimo plazo donde no vamos a ver un resultado inmediato versus poder viajar, trasladarse, utilizar parte de nuestros ahorros para viajar a otra parte del mundo, se ha vuelto como una suerte de moda o empezó a estar bien visto, o algunos dicen que es un reemplazo de, bueno, no podemos hacer las cosas que hacían las generaciones anteriores, que era trabajar y al cabo de un tiempo juntar plata para poder comprar un terreno, poder armar una casa, poder formar una familia. Esa volatilidad de las cuestiones económicas, si nos ponemos marxistas, vieron más allá, ponerse marxista, saben que no es necesariamente plantar bandera del Estado comunista donde estemos y socializar todo, ¿no?
Aunque para algunos puede ser una idea muy seductora esa. Pero si nos atenemos al pensamiento marxista, más allá de el espectro ideológico en el que estemos, Marx decía que lo económico estructura todo lo que tiene que ver con la vida social. La estructura económica es el cimiento y es lo que determina el resto de las estructuras de nuestra sociedad. La política, lo simbólico, la religión, la cultura, el arte, etc. Y también, obviamente, la noción que tengamos de viajar. Por eso, les decía, al no poder generar ahorros, al no poder generar un capital con la fuerza de nuestro trabajo que nos permita comprarnos una casa, dicen que muchos jóvenes y muchas parejas y muchas personas se han abocado a viajar como una suerte de capital cultural, como esa famosa frase de ¿quién te quita lo bailado?, ¿no? Una suerte de apología de la experiencia o un enfoque en la vida no tanto por la acumulación de bienes, sino por el desarrollo o la vivencia de experiencias. Una primera crítica sería, bueno, comprarse una casa y formar una familia, ¿no es acaso una experiencia trascendente? Si la hay, se tejen muchísimas variantes con respecto a la idea del turismo. Así que lo primero que les hago, o como introducción mejor dicho, este video como introducción de un tema que lo podemos seguir desarrollando, es pensar el turismo y pensar qué tipos de viajes ustedes hacen, qué tipo de viajeros son o fueron, o si tienen la oportunidad de viajar o no. Yo les puedo contar una primera anécdota vinculado con la ciudad de Tilcara o el pueblo de Tilcara en Jujuy. Yo lo conocí por primera vez en 2004, lo cuento en otro video, y me encontré con un lugar donde no había desarrollado turismo en ese momento, 2004. Entonces era un viaje muy de mochileros, de gente que pasa mucho tiempo viajando pero gasta poco dinero. De hecho, para la industria del turismo, el mochilero es como la persona que nadie debería tener como cliente ideal, porque se queda mucho tiempo y gastan poco, versus familias, personas adineradas, gente más grande que viaja poco tiempo y gasta mucho. En el 2004 me encontré con una ciudad de Tilcara, con los pueblos de la quebrada de Mahuacá, sin turismo desarrollado. Entonces, me acuerdo con mis amigos alquilábamos una pieza o una señora que alquilaba las piezas de su casa. Había un hostel o dos, cosas muy, les diría, como muy elementales, y la experiencia estaba increíble. Éramos jóvenes, yo estaba estudiando antropología, y viajar, y llegar, bajarse de un colectivo, y todo un mundo que hoy no sé si existe, ¿no? Nosotros llegamos a Jujuy, sacamos el pasaje de bus, de micro, de Buenos Aires a San Salvador de Jujuy, llegamos ahí y recorrimos ¿cómo se dice? Las tiqueteras, los mostradores de las empresas de transporte local, y veíamos ahí anotado a qué hora era el viaje y decíamos, ¿tenés espacio para este? ¿Tenés ticket para el próximo que va a Tilcara? Sí, no, el próximo sale en 2 horas. Descubríamos ahí los próximos horarios. Hoy, en una sociedad donde está totalmente calendarizado y cronometrado todo, organizar un viaje y sacar tickets en el momento a los lugares es como una cosa muy loca de pensar. Entonces llegábamos, tomábamos el ticket, comprábamos el ticket, viajábamos, nos encontrábamos con que llegábamos a Tilcara y salíamos a caminar y veíamos si había alguna casa con algún cartel que decía hay hospedaje, o un hostel, entrar a preguntar si había lugar en un hostel. Veíamos otros mochileros y le preguntábamos dónde está el lugar, qué conocen, qué nos recomiendan hacer, a dónde tenemos que ir a buscar lugar de hospedaje. Se generaba una sensación de viaje como aventura. No sé si tanto como un turismo mucho más pensado desde el paquete turístico, desde la experiencia del viaje, del armado. Fíjense, hoy, de hecho, es un gran ejemplo para el mundo del diseño, para el mundo del UX y de los productos digitales. Es un gran ejemplo de buen producto bien hecho, la aplicación para reservar los juegos dentro de los parques temáticos de Disney en Orlando, Miami. O sea que la experiencia de ir a los parques de Disney está recontra mediatizada desde prácticamente meses antes de tu casa. Vas a saber en qué día y en qué hora vas a reservar un juego dentro de todos los que hay en el parque. Yo, como buen hijo del menemismo,
que creo que lo conté en otros episodios. Como buen hijo de los 90, mi familia tuvo un up total y después un down total a nivel económico, pero durante el apogeo del up económico, me llevaron a mí a Disney World en Orlando, Miami. También tiene una explicación, que es que mi hermana mayor fue azafata de American Airlines, entonces también conseguíamos pasajes con descuentos a familiares, etcétera. Entonces, como que había un bienestar económico tampoco tan grande, pero con una cultura de viaje en mi familia bastante prolongada y con mucha gente trabajando en la industria aeronáutica. Entonces, me acuerdo, el recuerdo que tengo, 1993, les diría, 94, eh, de ir a Orlando, Miami, ir al hotel y al día siguiente decir, bueno, mañana vamos, nos tomamos el bus a los parques de Disney. Bueno, mañana ¿cuál vamos? ¿Vamos a MGM, a Epcot Center o al no sé cuál? Bueno, vayamos a MGM. Ir a la puerta, a la entrada, sacar el ticket ahí, que te den el ticket, pasar por el molinete, entrar y ver ahí qué lugares tenían fila, cuáles no, si teníamos ganas de estar tomando un café o comer y mirar simplemente el paisaje de juegos y de alegría permanente que tiene Disney, lo hacíamos. Hoy parece que la experiencia es mucho más cronometrada. Vas a saber a qué hora vas a hacer qué cosa. Y creo que ahí hay una gran pérdida de lo que nosotros entendemos como la experiencia, ¿no? La experiencia del viaje. Una experiencia totalmente mediatizada por la tecnología, obviamente por la sobrepoblación de los lugares turísticos y la necesidad de cronometrarlo todo. Entonces el turismo se convierte como en una suerte de viaje frívolo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Antes de seguir, obviamente, denle like, suscríbanse, dejen comentarios, conversemos. Y si quieren interesarse sobre los cursos que doy y sobre todo un taller muy especial que voy a estar dando en la ciudad de Buenos Aires dentro de poco, síganme en los links de abajo en Instagram o en Substack, en mi newsletter, para que les lleguen novedades a sus casillas de mail. Entonces, lo que les va a aparecer ahora y lo que vamos a poner un poco en pantalla es una suerte de cuadro comparativo para pensar las diferentes formas de viajar o las diferentes experiencias de traslado, de viaje en el mundo que conocemos hasta ahora y que se pueden como de alguna manera enumerar para que pensemos en qué lugar nos ubicamos o nos queremos ubicar. Entonces yo pensé a la hora de hacer este video y dije, bueno, ¿está el turismo como única posibilidad de viaje, de experiencia de viaje en el mundo? No. Bueno, hay otras. Tenemos al turista, tenemos al viajero, más figurado como mochilero, ¿no? El viajero prolongado. Otras formas de traslado en el mundo es la de la inmigración, el inmigrante. El peregrino, que tiene que ver más con el traslado desde la religión, desde lo religioso. Y finalmente, algo que me convoca por mi profesión, la del etnógrafo, el investigador que viaja a otras sociedades para estudiar, para responderse una pregunta de investigación. Entonces, pensemos de esta manera. Tenemos el turismo tiene como finalidad el ocio, el placer, dura poco tiempo, sale mucha plata, está totalmente todo reservado, toda la experiencia es una experiencia, les diría, contemplativa. Hoy en día uno cuando hace turismo es muy difícil que se meta en la vida local, que logre conectar con la gente, que pueda adentrarse en el sabor de lo local. Muchas veces los mismos lugares generan estos lugares para comer, estos restaurantes, estas experiencias gastronómicas que parece que son lo del lugar, pero está como medio mediatizado, medio saborizado para que no te parezca exótico, pero no tanto. Y la actitud totalmente del turista es pasiva. No hay mucha posibilidad de mezclarse con el ambiente. Y no sé honestamente qué posibilidad de transformación hay en un viaje de ese estilo, ¿no? Hoy en día. Que a veces los tenemos esos viajes, a veces uno los tiene. Pero es un gasto de dinero enorme y no sé qué capacidad de construcción de experiencia puede haber.
Después tenemos el arquetipo, podríamos decir, del viajero. La suerte de alguien, vieron siempre todos tuvimos en algún viaje, nos encontramos con ese hippie que era insoportable y nos decía, yo no hago turismo, yo viajo, ¿sabes? Yo soy viajero, no turista. Bueno, más allá de que esa actitud, cuando nos la dicen, es como muy soportable, eh, tiene algo. Pensemos que en épocas preindustriales, pre-siglo XX, se viajaba pre-siglo XX, siglo XIX. Los viajes eran prolongados de por sí por temas de traslado, y el que se quería ir de su lugar, y bueno, no sé si era para ir a conocer, por ahí era por una necesidad de viaje, el viajero, ¿no? Eh, el viajero que está como en pos de una búsqueda vital, como una suerte de viaje interno que se exterioriza en el traslado hacia otros lugares del mundo. Pienso mucho también en la cuestión del viajero, por ejemplo, en la literatura beatnik, en el camino. Esperen que tengo lagunas de autores. En el camino de Kerouac, perdón, me había olvidado el nombre, ¿no? De Jack Kerouac. La literatura de estos jóvenes norteamericanos que deciden salir a la ruta para encontrarse con sí mismos, para encontrar una sexualidad alternativa, como era la búsqueda de los beatniks, para buscar experiencias, ¿no? El viajero es una búsqueda es un viaje prolongado. Si tenemos que hacer como esa curva que les decía, para pensar desde la industria del turismo, el viajero también él responde a esto, ¿no? Mucho tiempo gasta poco, porque cuando viajas a tan largo plazo tenés que racionalizar mucho más eh, tus menesteres, tus víveres. El viajero no va a restaurantes, el viajero cocina. El viajero no va de shopping, el viajero trata de no llevarse cada cosa a un lugar porque pesa en la mochila. Ahí radica un poco lo que tiene que ver entre el turista y el viajero. El viajero se cansa, extenúa su cuerpo, agota su cuerpo en una larga caminata, en un gran traslado. Hoy en día son muy conocidos los canales de YouTube de cicloturistas, caminantes, gente que viaja en moto, que se la pasa, o incluso en trailers, viajando por el mundo. ¿Tiene un retorno el viajero? ¿Vuelve a su hogar? A veces sí, a veces no. Pensemos en una de las categorías, por ahí decirles, más políticas, que es en la próxima que les quiero traer, el viajero que se va para no volver, el inmigrante. Quizás de las historias más crudas o de las categorías de viaje más crudas que tengamos a disposición, el inmigrante se va por una supervivencia. Puede ser por una supervivencia de que quiere ganar o obtener un poco más de lo que tiene en su país, o incluso por temas políticos, por guerra, por confrontaciones del espectro político, por inseguridad. El inmigrante viaja y el tiempo es permanente, se va. Y hay otra suerte de cambio ontológico dentro de el alma de cada persona. Ahí comienza el desarraigo, los efectos del estar en un lugar y empezar a extrañar mucho un lugar al que no hay un posible retorno. Los que vivimos en Latinoamérica tenemos conocidos amigos que se van a inmigrar a otros países y, bueno, la cosa es difícil. Es un viaje más por necesidad que por otra cosa, ¿no? Si decíamos que el turista es más para contemplar, descansar, el viajero es más reflexivo, más de búsqueda espiritual, vital, el inmigrante es supervivencia pura. Después tenemos relacionado a esto otro tipo de viajero, que es el peregrino, el pilgrim. Aquel que viaja con una actitud devocional, en una búsqueda espiritual, simbólica. Es muy conocido el Camino de Santiago para quienes son creyentes, la caminata a la Virgen de Luján en Argentina, incluso está la peregrinación a la Virgen de Punta Corral en Jujuy, ahí que se sale desde Tilcara, que hasta donde tengo entendido es un viaje, y me encantaría, les confieso, hacerlo en algún momento, es un viaje que dura más o menos 15 horas de caminata, ir a llevar a la Virgen o ir a buscar a la Virgen a Punta Corral, donde primero el viaje es muy extasiático, me sale decir la palabra, muy cargado de éxtasis porque se arranca de noche para poder llegar a la punta a Punta Corral de día para poder contemplar el amanecer desde lo alto de una montaña, y se viaja con lo que se le dice bandas de sicuris,
gente haciendo música. Entonces hay entre una caminata, una música, una búsqueda religiosa que genera en las personas que hacen la peregrinación una sensación muy linda, de cansancio enorme porque son 15 horas y casi ininterrumpidas de caminata a la mitad de la noche y del frío, pero con una gran recompensa, de la oscuridad hacia la luz. Hay muchos viajes de peregrinación que son muy interesantes por lo que plantean, ¿no? Hay una idea de extenuar también el cuerpo como suerte de sacrificio, como suerte de agradecimiento, de tomar este riesgo, hacer este esfuerzo para cumplir una promesa, agradecer a una virgen o conectar también con algo más espiritual. El peregrino vuelve, sí, vuelve. ¿Podemos decir que el peregrino tiene algo de transformación en ese viaje? Yo nunca viajé como peregrino, pero entiendo que sí. Son muy conocidas las historias de los caballeros, por ejemplo, los caballeros templarios en Europa, que eran encargados de cuidar a los peregrinos que viajaban. No entiendo, no recuerdo bien si era a ver los restos de qué virgen o de qué santo, etcétera, que estaban en esa búsqueda, ¿no? Entonces, esa leyenda de los caballeros templarios cuidando un camino lleno de peligros a la hora de ir a cumplir con una devoción. Una figura muy interesante, les diría, la del peregrino. Y finalmente, pensemos el viaje desde el lugar del etnógrafo, del investigador, de la etnógrafa, del antropólogo, antropóloga. Incluso saben que hay grandes sociólogos, sociólogas que han hecho etnografía, que han hecho investigación y lo han hecho de una manera muy, 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 muy buena, como por ejemplo Pierre Bourdieu, Loïc Bacant, etc. Entonces el etnógrafo, como ustedes saben, como bien lo ha dicho Bronislaw Malinowski, el padre fundador de la etnografía moderna, en la introducción de su libro Los Argonautas del Pacífico, imagínese usted que desciende de un barco y llega a un lugar donde no entiende el idioma, no conoce las costumbres y no sabe ni dónde va a dormir. Imagínense lo que uno puede sentir. Ese es el shock del encuentro entre una cultura y la otra. El etnógrafo como alguien que va a permanecer en una cultura totalmente ajena, o por lo menos la idea arquetípica del etnógrafo, que busca responder una pregunta de investigación, entender quiénes son y poder aprender el idioma, aprender las costumbres, participar. Saben que la etnografía si tiene como algo muy, muy, muy importante es el desarrollo de la metodología de observación participante. Los investigadores que hacemos etnografía nos involucramos con el lugar y a través de ese cruce con la otredad y con las costumbres locales vamos generando un aprendizaje que lo vamos documentando en textos. Es una actitud participativa, reflexiva. El etnógrafo convive y trata de aprender para poder, finalmente, si se pudiera algo así tan puro como dice la definición, poder volver a nuestra sociedad y contar cómo ven el mundo esas personas, cómo viven el mundo esas personas, trayendo la dimensión de una experiencia, les diría, radical, una experiencia que forma nuestra posición sobre el mundo. El etnógrafo tiene un retorno donde vuelve con algo para contarnos, que es súper interesante ese concepto, ¿no? Nosotros volvemos a algo ¿para qué volvemos a nuestras casas después de un viaje, ¿no? Volvemos para contarle a los demás, volvemos para contarnos a nosotros una historia nueva, que nos haga pensar en nuestra vida, en nuestros orígenes, en las cosas que queremos cambiar, qué es lo que queremos hacer con respecto a eso, ¿no? Así que para finalizar, y obviamente espero sus comentarios, les quería dejar estas preguntas. ¿Qué pasa con el viaje? ¿Qué tipo de viaje les gustaría hacer ustedes o han hecho hasta ahora? ¿Y qué tipo de viaje les encantaría o les gustaría llevar a cabo? Hay muchos viajes, y esto es ya como una reflexión personal, muchos viajes que son internos, ¿no? Que son una suerte de viaje, de construcción, sin trasladarnos a algún lugar. A veces permanecer en un lugar mucho tiempo es como viajar, es experimentar los cambios de algo que sucede todos los días. Como dice el cuento de las mil y una noches, a veces estamos viajando, buscando un tesoro, y el tesoro ya lo teníamos adentro nuestro. Así que
Nada más que decirles por hoy, les dejo un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio de Antropología Pop. Chao.